Dos talleres son los más largos, más intensos, pero son los más importantes. Hoy vamos a ver la parte más importante de este taller. La segunda parte vamos a ver técnicas de estudio, vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a ver también un repaso general para los que se perdieron. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, espero que participen. No se olviden de mutearse. Y cuando necesiten hablar, solamente se desmutean, dicen su nombre y hacen su consulta, pregunta o comentario. ¿Ok? Bienvenidos a todos y vamos con el día de hoy. Les comento que brevemente están ya las mentorías disponibles. Cualquier cosa me pueden enviar un mensaje para solicitar los links para poder sus fechas. Las mentorías que estoy dando son gratuitas. En reservar fecha, ¿ok? También hoy comenzó el curso de inglés para principiantes en otro server. También los que estén interesados pueden solicitar el link para participar en una pregunta, sí. Una pregunta, instructor. Dígame. Quiero asistir al curso de inglés para principiantes. Sí, me mandas un mensaje privado, y ahí te paso el link, ¿ok? Okay. También al final de la sesión se comparte el Instagram y ahí van saliendo todas las novedades de las actividades que estamos teniendo, ¿sí? Mañana también tenemos este mismo taller en otro servidor que estamos bastante ocupados, hay muchas cosas, hay mucha gente interesada por todos lados, ¿ok? Y bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, no se olviden, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Alguna duda? Bueno, comenzamos entonces con la actividad del día de hoy. A ver, voy a ver, porque no me acuerdo en dónde quedamos la vez pasada con ustedes. Hay varias cosas que quiero rever. Pero bueno, a ver, voy a comenzar a compartirles mi pantalla. Para los que no conocen la metodología, nosotros arrancamos aquí compartiendo alguna información. Ahora estamos un poco fuera de la actividad habitual que tenemos, ¿sí? Estamos un poco salidos de la metodología que estábamos implementando, porque prefiero dar este taller por parte en español, ¿sí? Aunque el material está en inglés, para que puedan entender los conceptos. Pero a partir de la próxima sesión vamos a volver a la metodología del material en inglés. Van a ir leyendo ustedes, vamos a ir corrigiendo acentos y en la segunda parte del encuentro se hace conversación, ¿sí? Así que para los que están más avanzados pueden participar haciendo consultas, corrigiendo acentos y cualquier duda que tengan la pueden hacer, ¿ok? Ahora voy a comenzar a compartirles mi pantalla. A ver. Bien. Vamos a arrancar por aquí. Bueno, en las clases anteriores lo que vimos fue generales. Lo que estuvimos viendo fue un poco el sistema nervioso, cómo se transmite la información, cómo se van formando conexiones en el cerebro que nos ayudan a aprender. También en la parte de programación vimos las cualidades que tienen los
programadores que los benefician a la hora de estudiar un idioma. ¿Ok? Los programadores están en ventaja con respecto a una persona común, el resto del mundo, porque ya tienen desarrolladas algunas de esas conexiones que les deberían facilitar el aprendizaje del idioma inglés. También estuvimos viendo un poco sobre el lenguaje y arrancamos viendo las habilidades cognitivas, que también que se han formado esas conexiones en el cerebro, va a resultar mucho más fácil el aprendizaje de cualquier idioma. Vamos a arrancar hoy con este gráfico en el que tenemos varias regiones del cerebro, ¿sí? Tenemos los lóbulos, el cerebelo y la raíz del cerebro, ¿ok? En la parte roja que tenemos se realizan diferentes actividades en estas diferentes regiones del cerebro, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la solución de problemas en la parte roja y tenemos también, a ver, actividad voluntaria motora, el habla y razonamiento o juicio, también se le puede decir. Y tenemos los rasgos emocionales, ¿ok? También, emotional traits, rasgos emocionales. En la parte amarilla tenemos la actividad de la sensación, la lectura, la orientación corporal y el discernimiento, ¿sí? El conocimiento de derecha e izquierda. En la parte verde tenemos la visión y la percepción del color. Esas actividades se realizan ahí. La parte verde es la parte de atrás, cerca de la nuca, ¿sí? Lóbulo occipital, y la parte roja es el lóbulo frontal, como para que puedan ubicarse. En la parte azul, celeste, ¿sí? Está el conocimiento del lenguaje, la audición, la memoria y el comportamiento. En el cerebelo se desarrollan las actividades del balance, la coordinación y control voluntario de los movimientos y el control fino ocular. También tenemos en la parte de la raíz del cerebro, tenemos la respiración, son todos actos involuntarios, la respiración, la temperatura corporal, la digestión, el sentido de alerta, el sueño y cuando tragamos. Así que, como para que tengan una idea general de qué es lo que sucede en los cerebros. Bueno, en la última sesión estuvimos trabajando un poquito en las áreas para mejorar, que hablamos de esto en todas las sesiones que doy, siempre se habla de estos temas, que son los pilares fundamentales para el aprendizaje del idioma, ¿sí? Vamos a hablar en líneas generales del pilar del vocabulario, por otra parte la gramática, por otro lado de todo lo que es la audición, otra parte el discurso, el hablar, la lectura y la pronunciación por otra parte. Mucho más adelante vamos a desarrollar habilidades más complejas, son la precisión y la fluidez. Accuracy and fluency. Vimos en la última sesión también un ejemplo de un listado de vocabularios. Estuvimos analizando un poco estas palabras que tenemos aquí, palabras con sonidos similares, cómo formar nuestros listados de vocabulario. Vimos estas que son pares similares en sonido o que llevan a la confusión, ¿sí? Y hemos remarcado que debemos usar diferentes métodos y por lo general escuchar y repetir, volver a escuchar desde una fuente donde escuchemos el sonido en inglés para poder imitar esos sonidos, y
también usar las palabras en una oración relevante. Y también podrían ser grabarnos a nosotros mismos, ¿ok? Hacer un video o simplemente el audio. También vimos esto que es un listado de palabras asociadas. La palabra principal de este grupo de palabras es computadora, computer, pero vimos palabras asociadas a lo que es una computadora para poder aprender vocabulario. Esto es una metodología muy importante, ¿sí? Para poder aprender vocabulario. Porque estamos asociando, y es más fácil imaginar todo ese entorno con las cosas alrededor, ¿ok? También vimos un texto en el que fuimos analizando un poco en líneas generales palabras que son similares al español, como microprocesador, que es bastante transparente la palabra microprocessor, microprocesador, y acá también vamos extrayendo, se pueden ir extrayendo palabras que son muy puntuales como Pentium, K6, PowerPC, Spark, ser palabras técnicas o algo muy específico que van a enriquecer nuestro vocabulario y que en algún momento quizás las puedan necesitar. Que bueno, vimos cómo extraer esas palabras de textos como este. ¿Sí? También vimos de un ejemplo que fue extraído de Indeed.com, cómo a partir de un texto que está como planteado como un ejemplo de responsabilidades de un UX designer, en el que se enumeran las responsabilidades, hemos inferido información para hacer nuestras propias oraciones, usando ese vocabulario que se extrajo de texto profesional, ¿ok? Porque ahí está, es una página de búsqueda de trabajo, y que usan vocabulario técnico y vocabulario específico. Hemos visto cómo poder realizar nuestros propios textos, nuestra propia elaboración de textos para poder enriquecer nuestro vocabulario. ¿Sí? Bueno, aquí hay un screenshot de un artículo que corrobora todo esto, esta información que yo les di, ¿sí? Que dice que el orden alfabético de L2 sería el inglés, ¿ok? El lenguaje que estamos queriendo aprender, de target language. Y el orden aleatorio en la lista 1, que en el L1, que es nuestro idioma nativo, ¿sí? Sería el español, idioma nativo. Entonces, nosotros usamos en inglés el orden alfabético, como habíamos visto en el ejemplo del listado. En el lenguaje español, en nuestra cabeza están desordenados alfabéticamente. Vamos a tener una facilidad para poder memorizar ese vocabulario. Y bueno, palabras relacionadas, palabras que crean una historia. Cuando usamos la técnica de palabras asociadas a un término en particular, como vimos acá el de computadora, podemos asociar, hacer oraciones con otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, mouse, podemos usarlo en una oración con computadora. Podemos usar, por ejemplo, pantalla, screen, con la computadora, porque inmediatamente es fácil asociar esas dos palabras, ¿ok? Y eso va a facilitar muchísimo el aprendizaje del idioma. Y bueno, con el último, las cadenas de palabras en las que agregamos palabras a la cadena que ya se formó. Estamos formando a partir de oraciones básicas, breves, sin mucha complejidad. A medida que vamos aprendiendo nuevas palabras, le vamos incorporando como un Lego, ¿sí? Como los ladrillitos, le vamos pidiendo nuevas
palabras a esas estructuras que ya tenemos analizadas y conocidas sobre todo. ¿Sí? No. Acá vamos a ver un poquito, este tema es el más importante, es la curva del olvido. Tenemos acá un eje, está numerado en escala, perdón, del 0 al 100, y tenemos un eje X que va a representar el tiempo, y el eje Y va a representar la fuerza de la memoria, ¿sí? Desde el 0% al 100%. Estudiamos por primera vez algo, se desarrolla lo que se llama memoria primaria. Es esto que está aquí, en blanco, va a representar la memoria primaria. O sea, cuando estudiamos, se forma esto en nuestra memoria. Con el tiempo, y esto va a representar la curva, a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Desde el 0 hasta, pueden ser un día, 5 días, un mes, un año, 2 años, esos conocimientos van a ir decayendo, van a ir bajando. Y bueno, en algunos casos, si no volvemos a entrenar el cerebro, va a desaparecer, va a volver a cero, ¿sí? Podemos olvidarnos completamente lo que aprendimos. Así que la memoria se va marchitando, digámosle. Esta es la curva normal del olvido, ¿sí? Esto lila, que vemos acá, o púrpura, sería el color, es lo que llamamos curva del olvido. Por eso hoy me estuvieron preguntando por qué yo me olvido, yo estudié en algún momento, pero me lo olvidé, estoy olvidándome, y hoy vamos a ver qué es lo que hay que hacer para que no pase eso, ¿ok? O por lo menos para que sea mínimo el efecto del olvido. Existen dos técnicas de estudios muy poderosas para maximizar la retención de la memoria. Por ejemplo, vamos a construir una memoria primaria fuerte, así que bueno, volvemos aquí atrás, vamos a tratar de que esto blanco llegue hasta el 100%, ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos a tener una memoria primaria fuerte que va a estar en un 100%, eso es lo que vamos a se debe tratar de lograr, y la clave para desarrollar una memoria primaria fuerte es comprender los conceptos, ¿sí? Así que aprender algo de memoria no sirve mucho, ¿sí? Hay que entender los conceptos. Y bueno, ¿cómo vamos a lograr la comprensión, ¿sí? La asimilación de esos conceptos a través de flowcharts, diagramas de flujos, tablas de creación, mind maps, que son muy útiles, reglas, acá está mal escrito, es sin la U, ¿sí? Reglas mnemotécnicas, y más serían, ¿sí? Reglas que nos van a ayudar a memorizar y a recordar desde el olvido, desde algún rincón del cerebro, lo que aprendimos. Bueno, también sirve crear nuestras propias teorías y también entender los conceptos antes de memorizarlos es el secreto para una memoria primaria fuerte. Lo que tendríamos que lograr entonces sería crear una memoria primaria que esté al 100%, como se ve acá en este gráfico. Vamos a introducir ahora una segunda que construir acá una memoria primaria fuerte que llegue al 100%. Vamos a
ver que la curva del olvido no va a dejar de hacer su efecto. Por eso es que en el día primero vamos a estudiar y nuestra memoria primaria va a crecer. Al transcurrir los días va a ir decayendo esa memoria y cada vez se va a ir acercando al olvido, ¿ok? Para que eso no suceda en un periodo de tiempo que cada uno puede determinar, porque no todas las personas tienen la misma capacidad. Algunos serán cada 2 días, cada 10 días, cada 15 días. Cada uno va a ir estableciendo su fecha, su calendario. Vuelve nuevamente a retomar, a rever los conocimientos, lo que aprendió. Esa curva decayendo, pero si ustedes observan aquí, estar mucho más lejos el olvido. ¿Okay? Al transcurrir, por ejemplo, aquí vemos en el día 12, vemos a refrescar esa memoria, a volver a leer, a volver a repasar esos conocimientos que hemos adquirido, y la curva cada vez se aleja, está más lejos del eje X, es el tiempo, y sí, es lo que va a representar el 0 del porcentaje del olvido, ¿ok? Tener más posibilidades de recordar algo a medida que apliquemos estas curvas esta repetición espaciada se llama, ¿sí? Esta técnica. Entonces, esta es nuestra segunda técnica y se llama Spaced Repetition, repetición espaciada. Para poder mensurar, para poder medir todo esto, deberíamos llevar un control, un seguimiento de la actividad. Por eso yo recomendé otras sesiones que estuvimos hablando de llevar un diario, ¿sí? Que yo les conté que yo tengo un bullet journal y ahí se pueden mostrando todas estas actividades y hacer un seguimiento de lo que estamos haciendo. Ok, ¿tienen alguna duda hasta este punto? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Eh, Le explico, es un proceso como de tenerlo, repasar casi pues por completo todos los días, así poder tener como un diario, como usted dice, para repasar todos los días por lo menos media hora al día cada proceso, cada tarea que uno se implemente para cada enseñanza para que uno vaya pues aumentando esa ruta de aprendizaje. Es así como Y usted pues nos indica. exactamente. En el taller anterior lo que vimos era que se van formando en la cabeza, en nuestro cerebro, se van formando conexiones que van a permanecer conectadas mientras nosotros las utilicemos. Cuando no usamos esas conexiones, se van deteriorando y las neuronas se mueren y se eliminan. Que mientras más ejercitemos ciertas del cerebro, como vimos hace rato el esquema del cerebro, ¿sí? En ciertas regiones se desarrollan ciertas actividades. Entonces, la región y las actividades que desarrollemos van a determinar qué conexiones va a tener nuestra cabeza, nuestro cerebro. Esto que es la repetición espaciada va a ayudar a que conocimiento. Si aprendemos vocabulario, por ejemplo, en el día 1 aprendemos 10 palabras. ¿Sí? El primer día nos acordamos las 10 palabras con las traducciones al español. Pero 4 días me acuerdo 3 palabras. ¿Okay? Entonces, cuando llegue el día 5 o el día mismo 4, podemos volver a retomar la lista, a repasar y
vamos a volver a repasar esas 10 palabras con las traducciones al español y al transcurrir los días vamos a empezar a olvidarnos nuevamente. Pero al llegar el día 12, por ejemplo, vamos a recordar 5 palabras. ¿Ok? Bueno, entonces llegó el día 12, volvemos a repasar las palabras del vocabulario que estamos aprendiendo y va a seguir transcurriendo el tiempo, pero al cabo, supongamos, de 20 días, en vez de recordar 5, ahora recuerdo 9 palabras. ¿Sí? O sea que me estoy acercando a tener esas palabras en mi cabeza. Muchas veces pasa también que al no utilizar ciertas palabras en el vocabulario, español, inclusive la gente que digamos, habla español como idioma nativo, la mayoría aquí creo que son de nativos en español, así que van a tener, les debe pasar que en algún momento que dicen, ¿cómo era esa palabra? Con una palabra muy técnica, muy nueva, pasa, ¿no? Que se produce ese bache en la cabeza, sí, no me acuerdo. Pero si nosotros usamos todos los días esa palabra, es muy factible que la recordemos y se incorpore y esté a mano en nuestra cabeza para el uso, ¿ok? No sé si ahora quedó más claro. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bueno, vamos a continuar con nuestra conversación. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Pueden hacer preguntas por el chat o pueden hacer preguntas en directo, ¿sí? No se olviden que para poder pregunta, se desmutean, dicen su nombre y hacen su consulta, pregunta o comentario. Consulta, comentario, duda. Bueno, vamos a ir avanzando así. Tenemos bastante cosas para aprender. Y bueno, acá vamos a ver un personaje muy conocido en Estados Unidos, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Si quieren pueden investigar mucho más sobre la vida de él, que es bastante interesante cómo esta persona se convirtió en un genio. Lo deben conocer por los billetes de $100, ¿ok? Él utilizó un método de aprender que está basado en la deconstrucción y reconstrucción de oraciones, de párrafos, de algo que quieran aprender. Bueno, dice que el proceso entero está basado en la imitación. Involucra armar historias o romper las historias en nuestros propios con nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos, y luego tratar de volver a poner toda esa información junta de nuevo, ¿sí? Es decir, reconstruirla. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar un texto técnico, supongamos, en el que paramos primero, hacemos la extracción del vocabulario técnico, ¿sí? Que se ha referido a lo que estamos analizando. Sacamos las palabras que no conocemos, buscamos los significados y después tratamos de reproducir, por ejemplo, un video, leemos un libro, unos apuntes donde está explicado cómo empezar con Node.js. Entonces, sacamos las palabras técnicas, después tratamos de hacerlo con nuestras propias palabras. Comparamos con el texto original. Bueno, en nuestras primeras escrituras vamos a estar bastante lejos de poder expresar la riqueza de un nativo, ¿ok? O con la facilidad que tiene alguien que ya tiene varios años estudiando el idioma inglés.
va a ser nuestra manera de obligarnos a tratar de aprender nuevas palabras o de expresar, explicar lo que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces volvemos a agarramos nuestra reconstrucción del texto y comparamos con el texto original. ¿Ok? Eso les va a servir muchísimo para todo. Una de las cosas que pueden hacer eso es el método, perdón, para lo oral, también para lo escrito. ¿Ok? Acá vamos a ver, ahora hay un video, díganme si es que el sonido. No se escucha, por lo menos yo no. Yo tampoco logro escucharlo. No se está escuchando. No, no se logra escuchar. Bueno, vamos a ver hasta ahí el video para no hacerlo muy extenso, ¿sí? Pero quería que le presten atención es al inicio. No pudimos escuchar, profe. ¿Se puede escuchar? Bueno, busquen este videito, buscan, después en internet lo buscamos, ¿sí? Pueden buscar, bueno, vamos al trabajo. Video, lo que veíamos es, habla un poco sobre Git, nos explica, la persona está contando, ahí alguien lo buscó, lo subió, si alguien lo quieren escuchar, les doy unos minutitos. Lo principal es el inicio, que pueden seguirlo con lo que tienen aquí al frente. Esto es transcripción de la primera parte del inicio del video. ¿Ok? Dice, so what is Git and why is it so popular? It's the most popular version control system in the world. A version control system records the changes made to our code over time in a special database called repository. Esto es una pequeña parte del inicio de ese video. Después lo pueden verlos con subtítulos, o si no tienen subtítulos, bueno, y pueden ejercitar el oído. Y acá vamos a hacer todo ese trabajo de deconstrucción. El video dice, so what is Git? Why is it so popular? Okay, entonces acá con esto púrpura tenemos remarcado lo que va a sonar más fuerte. Okay. So what is Git? Why is it so popular? Es lo que dice. Entonces, so what is Git? Why is it so popular? Ya tenemos popular. Está remarcada popular. ¿Ok? Nuestro siguiente paso va a ser primero entonces reconocer qué son las palabras que suenan más fuerte, en las que hace hincapié este texto, o en este caso en este audio. ¿Okay? Y después vamos a ir analizando cuando dice so, what is, y se une what is. No dice what is, dice what is. La E convierte en una D prácticamente, ¿no?
en una D del español. So what is Después acentúa el get. get? So what is get? What is What is get? what is get? La T, What is get, une con gent? and. Gent. Oh. Crescent. Pronunciamos Crescent. la D No, and, no, es la D, perdón, y la T de get se convierte nuevamente en una D y dice gitten, gitten. So what is gitten, so what is gitten, y acentúa nuevamente. Why. Esto suena como una sola palabra. Abajo esto rosado que vemos. The why is it so. Suena como una sola palabra. Why is it so? Why is it so? La I de is no se pronuncia porque se fusiona con el sonido de why. Why is it so? Why is it so popular? Why is it so popular? Entonces tenemos como una sola palabra. Why is it so? Why is it so? Arrancamos con el acento en why. Why is it so? Why is it so? Y la siguiente palabra, popular. Y bueno, al fusionarse en nuestro oído, el what is es como una sola palabra. En realidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras, pero en realidad es como si pronunciáramos 5 palabras. ¿Ok? Este tipo de trabajo pueden hacerlo con cualquier tipo de audio, video. Si ustedes ven una serie, pueden poner los subtítulos y lo vuelven a repetir, escriban, así como esto acabo de hacer, y vayan escribiendo por líneas y vayan escuchando y tachando las letras que no suenan, ¿sí? O, por ejemplo, en este caso, este what is, esa T no suena como una T, suena como una D, ¿ok? Y van remarcando. Y por eso es que esto, que es compactar, ¿sí? Se llaman reducciones. Estas reducciones es lo que hace difícil a la persona que estudió 8 o 10 años inglés en un instituto y aprendió con un profesor de habla hispana. Le cuesta entender a alguien nativo cuando habla, ¿ok? Porque alguien que es nativo no va a decir what is Git and why is it so popular, ¿ok? Van a tender a reducir todo. Dice, what is Git and why is it so popular? So, what is Git and why is it so popular? ¿Ok? Este trabajo lo pueden hacer con todo. Y esto les va a ayudar a mejorar su pronunciación y también el audio. Entonces ustedes pueden grabarse y comparar con el audio original y si están emitiendo el sonido correctamente. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿O avanzamos? ¿Preguntas, comentarios? Profe, yo tengo Bueno, una alguien preguntó pregunta. acá. Dígame, hombre. Profe, en la parte que dice David, me llamo David, profe. Tengo una pregunta. En la parte del so, siempre tengo una confusión. Depende del contexto en donde se encuentra el so, porque, o sea, yo sé que significa entonces, pero a veces como que significa como. Entonces no sé si podría ampliarme más el significado, profe, por favor. Bueno, esa es otra cuestión del idioma inglés que estuvimos remarcando en los otros talleres. Muchas veces hay que aprender las palabras texto, ¿ok? Porque si le tratamos de buscar mucha explicación
mucho, no hay que ahogarse en la gramática, ¿sí? Es importante construir bases, las estructuras gramaticales en la cabeza. Es importante saber tiempos verbales, es importante conocer lo que es un artículo, pronombre, adverbio y todo eso, pero traten de no darle mucha importancia a esas cosas porque hay que enfocarse en lo más importante, ¿ok? Porque si no se empiezan a perder. Como cuando di el primer ejemplo, que era cuando decimos ¿cuántos años tenés? En español se dice ¿cuántos años tenés? Pero en inglés se dice how old are you? Se usa el verbo to be, ¿ok? Y si tratamos de explicar por qué se usa to be, que es ser o estar, y no have como en español. Sí, hay que muchas veces aprender las reglas, pero so por lo general va a ser siempre entonces. ¿Sí? No sé en qué otro contexto lo habrás visto, pero igualmente podés mandarme la consulta con el contexto donde viste so con otro uso y lo vemos, lo analizamos. Igualmente todo este tipo de preguntas yo los voy anotando y eso vamos subiendo como contenido. Bueno, en este caso no es tan relevante, pero podríamos hacer un contenido para el Instagram, ¿ok? Bueno, vamos a continuar avanzando y ahora vamos a ver, por ejemplo, los verbos modales. Son un tipo de verbo que son usados para indicar modalidad, ¿sí? Proporcionan información adicional y específica al verbo principal. Esto es un ejemplo de la gramática que podemos llegar a ver en algún momento. Vamos a ver todo esto. Pero bueno, dice que esto le permite a los hablantes expresar, perdón. Can, por ejemplo, permiso y habilidad actual. Esto está hablando en el presente. Could, una habilidad irreal o una habilidad pasada. May, la posibilidad, permiso, might, probabilidad, una pequeña probabilidad. Must, una conclusión lógica o una obligación fuerte. Should, recomendación. ¿Sí? Will va a expresar el futuro. Bueno, esto no vamos a ahondar ahora porque es para ilustrar el ejemplo, ¿sí? Tenemos esta lista de verbos que tienen una función, entonces nos tenemos que aprender la función, para qué sirven, la funcionalidad de cada uno, ¿ok? Cómo se escriben. Y después vamos a formar una estructura como un Lego, que tenemos sujeto, el modal, que sería el verbo, y el infinitivo. Bueno, acá tenemos que, por ejemplo, dice que el sujeto es la persona o cosa que está haciendo la acción. Es el enfoque de la oración. Está puesto todo el enfoque de la atención de la oración. El modal, bueno, es lo que vimos ya, el tipo de verbo que va a modificar el verbo infinitivo. Y el verbo infinitivo es la forma sin conjugar del verbo. Acá, por ejemplo, tenemos acá can, could, may, might, must, should, will. Finish. Okay, esa sería mi primera oración, que no sé mucho inglés, entonces digo, I can finish. Puedo terminar. Estoy en mi trabajo y dice, I can finish this program today. Puedo terminar este programa hoy. ¿Ok? Esto está mostrando ¿qué es lo que expresaba can? Habilidad actual. ¿Sí? Después decimos, I should finish this program today. Esta palabra. Debería, recomendación, debería terminar este programa hoy. I should finish this program today.
Y acá, en estas dos oraciones que acabamos de ver, tenemos la misma estructura, las mismas palabras, excepto el modal. Pueden ir percibiendo, por ejemplo, cómo el simple cambio de una palabra modifica todo el sentido de una oración. ¿Okay? Y pueden usar también cuando están iniciándose en el aprendizaje del inglés, por ejemplo, I can sleep, I can talk, puedo comer, puedo dormir, puedo vestirme, puedo caminar, I can walk, I can drink, I can sleep. Y también la forma negativa, I can't finish, ¿ok? No puedo, I can't finish this from today. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, Mike should finish this program today. Lo mismo, pero ahora cambiamos el sujeto. Con la misma estructura, la misma idea, vamos moldeando nuevas oraciones. Por ejemplo, acá tenemos otra que dice, the team should finish this program today. El equipo debería terminar este programa hoy. Y miren, sin tener un conocimiento grandísimo, se pudieron formar 4 oraciones. Simplemente, bueno, en realidad, sí, cambiamos el sujeto, en otros el modal, pero miren la cantidad de variedades que podemos elaborar con una estructura simple que estamos conociendo, ¿ok? Y ese tipo de trabajo es el que tienen que hacer cada vez que aprenden algo, ¿sí? Practicar, ingresar, es como cuando se programa, ¿sí? Ingresar nuevas variables, cambiar, modificar, cómo funciona con esto, si yo le cambio aquello, qué es lo que va a pasar, si cambia el sentido o no cambia el sentido. Esto vamos a ver, y hay que tratar de entender acá cómo el cambio de un modal, por ejemplo, va a afectar el sentido de lo que estoy diciendo. Otro ejemplo, Kathy might be early tomorrow if she comes by car. Kathy should be early tomorrow if she wants to finish the project. Y acá en el último dice, Kathy debería llegar temprano mañana si quiere terminar el proyecto. Dice, Kathy podría llegar temprano si viene en auto. ¿Okay? Hay una pequeña posibilidad. Bueno, ese tipo de trabajos es el que se debe hacer. ¿Okay? Como legos, con estructura simple, y eso es lo que vamos a ir trabajando más adelante en todas estas actividades. ¿Okay? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda respecto a lo que hablamos? ¿Dudas? Estas cosas se van a ir trabajando. Bueno, estos son simplemente ejemplos, ¿ok? En la sesión anterior estuvimos horas hablando prácticamente. Muchas técnicas más para poder mejorar. Hay que encontrar cuál es la que nos sirve a nosotros, cuál funciona en cada uno de nosotros. A eso es como vimos hoy. Es importante que aprendan, y esto no lo vimos, y esto es muy importante, el tipo de interacción de aprendizaje. Tipos de interacción de aprendizaje. Cuando tenemos un evento de aprendizaje como el que acabamos de tener, que es un workshop, ¿sí? Un webinar, tenemos un portal de learning, falta una N, un portal de aprendizaje online, e-learning o m-learning, una aplicación
mobile learning, nosotros lo que aprendemos es solamente un 10%. Eso se llama aprendizaje estructurado. Lo que absorbemos es solamente un 10% de todo lo que deberíamos saber. ¿Ok? Cuando ese movimiento de conocimiento alcanza su momento de aprendizaje, es la cantidad, bueno, el momento es un término físico, ¿no? Momentum is the quality of motion possessed by an object. Es la cantidad de movimiento que posee un objeto. Los objetos con momento, es una regla física, dice que son difíciles de parar. O sea que una vez que agarramos ese impulso de estudio, tenemos que hacer ese momento. Y ese momento de aprendizaje, ¿cómo lo vamos a acrecentar? Ya tenemos, por ejemplo, prácticas en comunidades, en un chat, por ejemplo. Y eso es lo que yo estuve hablando en la clase anterior, es decir, participen, hagan grupos, júntense durante la semana, hablen sobre estos temas, investiguen. Todo eso va a crear el momento, que es ese movimiento que posee el estudio, para llevarlos a un nivel superior. Subject Matter Networks, redes de asuntos en cuestión. Entrar, bueno, ya estamos todos acá en una comunidad de programadores, si no voy a ir a una comunidad de científicos de la NASA para aprender sobre programación. Podría ser, pero bueno, no sé, no voy a ir a una comunidad de médicos, porque no sé si me serviría de mucho el vocabulario, lo que pueda aprender ahí, ¿ok? Entonces buscamos algo afín del tema, de la temática que nosotros estamos investigando o que estamos aprendiendo. En este caso, la programación. Después, contenido generado por usuarios. Las redes sociales, hay muchísimas empresas, muchísimos creadores de contenidos que van a ir subiendo sobre los lenguajes de programación y todo. Bueno, no solamente sigan creadores de contenido en español, también gente que hable inglés. ¿Okay? Eso los va a ir familiarizando con el vocabulario y bien si ven sus videos van a ir acostumbrándose van a ir acostumbrando el oído. Formas de colaboración, que son las asesorías, ¿sí? Las orientaciones, mentorías, también feedback que son las retroalimentaciones. Siempre hablar, preguntar, pronuncié bien, dije esto, yo quiero decir esto, ¿cómo lo digo? A ver, repito, ¿lo dije bien? ¿No lo dije bien? Ir tomando nota. Bueno, ya aprendí hoy a decir bien esta palabra. Próxima sesión voy a aprender a decir esta otra palabra mejor, ¿ok? Y así, eso nos va a llevar a este espacio de trabajo aprendizaje. Y acá tenemos Action Learning and Problem Solving, el aprendizaje activo, ¿sí? Y la resolución de problemas. Esto es cuando vamos a estar en situaciones en las que no podemos o no conocemos palabras, estructuras gramaticales, pero como ya venimos practicando en comunidades, podemos plantear preguntas en esas comunidades, podemos buscar contenido generado por usuarios que nos van a ayudar y nos van a dar, las herramientas para poder resolver esos problemas en los que estamos enfrentando. Después, por ejemplo, también esta parte es la más interesante porque el ser humano, y esto ya también lo mencionamos, es una persona, es un individuo que aprende de su experiencia. ¿Okay? Entonces vamos a aprender de nuestros propios errores y de nuestras propias dificultades a medida que las vayamos enfrentando y pasando.
sorteando dificultades, esa es la palabra, ¿sí? Bueno, vamos a ir aprendiendo. Ahí miren, se encuentra el 70% del aprendizaje. Lo que nos enseñan, lo que escuchamos en alguna charla como hoy, es solamente el 10%. 20% lo van a adquirir aprendiendo de otros e intercambiando la información con otro, ¿sí? Enseñando, intercambiando lo que acabamos de aprender. Esa es la manera de hacer eso un 20% más. Y tenemos el 70% de la experiencia propia, por ejemplo, también cuando estamos en un trabajo, las personas que están un poco más avanzados, que ya son seniors o están en una posición un poco más, con más experiencia en programación, tienen, por ejemplo, esto, la inserción laboral, cuando tenemos un traslado y las rotaciones de trabajo, ¿sí? Cuando nos ponen en un área nueva y nos dicen, bueno, este es su compañero nuevo, y bueno, vamos a recibir a alguien que nos va a mentorear, nos va a indicar cómo hacer cierto trabajo, y ahí vamos a aprender mucho más, y bueno, es como que estamos un poco obligados, ¿sí? A aprender. Después también, por ejemplo, shadowing es como imitar, ¿sí? Hacer los sonidos, como acabamos de hacer, que yo acabo de imitar cómo suena, qué es lo que se acentúa más, o que deja de sonar. Y también imitar esos sonidos, como decíamos hace rato, la T que se convierte en una D, la vocal que no se pronuncia, lo que se une, todas esas cosas ayudan al aprendizaje del idioma. También tenemos el aprendizaje autodirigido e incidental, ¿sí? Cada uno se va a poner sus objetivos y sus metas para poder aprender. Y después tenemos proyectos and special assignments, tareas especiales. Lo que más o menos hablamos en nuestro caso es lenguaje técnico, ¿sí? Si tenemos queremos aprender un nuevo lenguaje de programación, es seguir el material, analizarlo, estudiarlo. Bueno, eso es una tarea especial. Eso es lo que hace aprendizaje.